Antes del UCM, con el fin de hacer más populares a sus personajes, Marvel tomó la decisión arriesgada de adaptarlos al cine. Ya saben, sujetos vestidos de mayas combatiendo el crimen era un poco extraño en ese tiempo, así que el resultado fue un poco desastroso. Es por eso que en este video hemos recopilado las peores películas de Marvel antes del UCM. ¡Comencemos! Punisher 1989. A finales de los años 80, incluso antes de la crisis, Marvel se animó a hacer películas de sus personajes para hacerlos más conocidos. Sería así que bajo el sello de Artisan Entertainment y Lionsgate se realizó The Punisher, protagonizada por Dolph Lundgren, quien 4 años atrás brilló por su interpretación de Iván Drago en Rocky IV. La historia se centró directamente en la época vigilante de Frank Castle, quien por los últimos 5 años fue asesinando a miembros de la mafia. Todo toma un giro dramático cuando los yakuza secuestran a los hijos de los jefes de las organizaciones criminales que Castle fue desarticulando, aliándose con quienes hasta ese entonces eran sus enemigos. Tanto los fans como algunos críticos destacaron la interpretación violenta y silenciosa de Lundgren, así como ciertas secuencias de acción bien hechas, pero el principal problema estuvo en la construcción del protagonista, un Frank Castle sin motivaciones claras sobre un guión mal escrito que no sabía a dónde iba. Una historia que aparentaba ser interesante en los primeros minutos, pero que poco después se fue desarmando. The Punisher es una más de esas películas de acción donde el protagonista asesina a decenas de hombres. Al menos le hubieran incluido la calavera en el pecho. De hecho, si la película no se hubiera llamado El Castigador, pasaba sin pena ni gloria como una cinta más de acción. En el 2004 se hizo un remake que tuvo las mismas malas críticas que su versión ochentera y con la misma suerte corrió The Punisher Warzone del 2008, el último largometraje que se hizo del Castigador. Pero este personaje tiene un final feliz, pues la serie de Marvel Netflix, protagonizada por Jon Bernthal, le hizo justicia al personaje. Frank Castle? I got something I need to show you. The Fantastic Four. Los Cuatro Fantásticos 1994. Si creíste que la película de Los Cuatro Fantásticos del 2007 era horrible y que la versión del 2015 era imperdonable, seguramente nunca viste la versión de los 90. Los Cuatro Fantásticos del 94 resultó entretenida y cómica para algunos fans de la época, pero incluso con los recursos de ese entonces se veía como una película barata y de mala calidad, con unos terribles efectos especiales que en lugar de parecer impactantes, resultaban muy graciosos. Quizás lo más rescatable para muchos fue el Doctor Doom, muy similar a los cómics, y que las demás adaptaciones se lo pasaron por los easter eggs. Pero ni así se pudo salvar esta adaptación noventera, siendo el primer intento fallido de 3. Así que hasta ahora seguimos esperando una buena película de la primera familia de Marvel. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. 1998. ¿Qué podrías esperar del escritor de Batman Inicia, el director de Thirst de 1979 y un ícono de los 90? Probablemente una gran propuesta. Lamentablemente nada más lejos de la realidad. Esta ridícula y caricaturesca versión de Fox, considerada como una de las peores películas bajo el sello de Marvel, fue destruida por la crítica y por los mismos fans. La interpretación de David Hasselhoff es pasable, pero el guión es malísimo, cayendo en lo más simple y monótono. Una trama sin lógica alguna y escenas de acción
Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., tranquilamente puede ser considerada como parte del cine de serie B, con una visión demasiado floja, pero sobre todo poco ambiciosa. Si me dicen que esto era un piloto de una serie de la época, les creería, y por supuesto hubiera sido mucho mejor como serie de televisión que como película. Ahora más que nunca amamos la interpretación de Samuel L. Jackson. Poco o nada nos importó que cambiaran la raza del personaje. De hecho, resultó muchísimo mejor. X-Men Last Stand 2006. Las terceras partes siempre son malas, filosofía de vida que vimos en el cine en varias ocasiones, sobre todo en este subgénero. ¿Quién diría que la primera trilogía basada en personajes de Marvel cerraría de esta forma? Esta vez sin la batuta de Bryan Singer, quien había logrado sorprender con X-Men y pudo hacer que X-Men 2 sea más que pasable. Esta tercera parte trata de dar un cierre emocional e impactante, pero no logra hacer ninguna de esas dos cosas. Una película mala con un guión con más huecos que La pista de mi barrio, la poca y vacía interacción entre los personajes que son desdibujados en la historia, unas subtramas innecesarias y un Juggernaut que todos queremos borrar de nuestros recuerdos. The Last Stand será recordada como una mala adaptación de un cómic brillante que trató la psicología de un personaje de forma magistral. En esta cinta se obvia el origen cósmico y nos muestran una Jean Grey súper poderosa sin justificación alguna. Nos dicen que es la Fénix Oscura, pero no va más allá. Desde antes de su estreno se notaba que la propuesta era ambiciosa al cerrar una trilogía hasta el momento sólida. Tristemente todo se vino abajo cuando vimos las malas decisiones a lo largo del film, como matar a Cíclope en los primeros minutos o la muerte innecesaria del Profesor X. Lamentablemente, con el estreno de Dark Phoenix en el 2019 se nos agotaron nuestras últimas esperanzas de una buena adaptación de este gran cómic. Ghost Rider 2007. ¿Qué puedes esperar del responsable de Daredevil del 2003 y Elektra del 2005? Exacto, absolutamente nada, siendo una de las peores adaptaciones de un personaje super badass. Ghost Rider es una película aburrida de Johnny Blaze. La trama con toques westerns no va a ningún lado. Si quitaban el cráneo en llamas y cambiaban el título, la película pasaba como una más de ciencia ficción, como aquellas que obligadamente tienen la palabra bruja en el nombre. Su mayor mérito fueron sus efectos especiales que hicieron ver al Ghost Rider estéticamente muy bien. Siempre es bueno ver a Nicolas Cage en una película de superhéroes, sabiendo que este actor es un gran fanático de los cómics. En esta entrega trata de llenar el vacío que dejó el no poder encarnar a Superman. Cage se ve muy cómodo en el papel, pero no logra esa conexión con su antihéroe, mucho menos con el resto de personajes. Al menos la redención llegaría para el actor, quien encarnó personajes importantes en entregas como Kick-Ass y Spider-Man Into the Spider-Verse. Man-Thing 2005. Man-Thing. Este personaje de Marvel vería una oportunidad en el cine bajo el sello de Artisan Entertainment, con una premisa que al principio se veía interesante, pero como suele pasar, estaba decayendo al punto de volverse lenta, aburrida e inverosímil. Parecía ser una cinta de terror, pero va perdiendo los elementos que suele tener una cinta de este género. Agregado a esto, sabemos que una película basada en monstruos suele tener un porcentaje de historia y otro porcentaje de la misma caracterización del monstruo. Esta cinta olvida esos puntos fundamentales. La construcción del hombre cosa parece hecha por principiantes, al punto de que los mismos actores no creen en sus papeles, no se cree en la historia, lo que hace que sus diálogos e interacción parezcan acartonados. Man-Thing resultó ser una de esas películas que desde un principio se toman en serio, pero por diferencias creativas de las mismas productoras se vuelve mala a la fuerza, lo que pasa cuando se le da prioridad al dinero y no al producto. No man can stand against it alone. Daredevil 2003.
Antes de que Ben Affleck fuera el tan amado y a su vez odiado Batfleck, se aventuró en protagonizar una mala adaptación del Hombre sin Miedo. Ni siquiera vale la pena mencionar la sinopsis porque es de las más básicas dentro del subgénero. En ese entonces, otras propuestas de Marvel como X-Men de Bryan Singer y Spider-Man de Sam Raimi dejaron la valla muy alta y tenían a muchos fans con la expectativa del próximo éxito que Marvel revelaría al mundo. Pero mala fue nuestra reacción al ver una historia aburrida junto a escenas de acción con muchos cortes que resultaron poco convincentes. Al igual que el Punisher de Lundgren, lo único sobresaliente es Affleck, ya que por momentos logra plasmar lo que vive una persona ciega y con hipersensibilidad auditiva. Todo lo demás, desde el guión y la dirección, es lamentable. Un villano vacío que no transmite nada, así como unos plots sin ningún peso emocional. Al igual que el castigador, el personaje encontraría la redención de la mano de Marvel y Netflix, una versión que a muchos, por no decir que a todos, nos terminó cautivando. Elektra 2005. Siendo precuela de Daredevil del 2003 y trayendo de nuevo a Jennifer Garner en el papel principal, la productora hizo un spin-off de esta heroína creyendo que tenía potencial para contar su propia historia. La mezcla de acción y sensualidad de Jennifer Garner daban potencial a una historia interesante de ver, teniendo en cuenta que al ser una precuela se podía explorar mejor el origen del personaje. Aunque parecía que esta vez harían las cosas bien, sabiendo todo lo que pasó con Daredevil, volvieron a darnos contra el suelo, haciéndola incluso peor que la entrega del Diablo de Hell's Kitchen. ¿Por qué me excita tanto? Elektra es catalogada como una de las peores películas de Marvel, de hecho, una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos, con un guión poco ambicioso, coreografías que tratan de imitar a Kill Bill pero que fracasan torpemente. Y quizás algunos me dirán, pero Mefin, si la película de Daredevil fue acribillada por la crítica, ¿por qué la actriz vuelve a interpretar a un personaje mal adaptado? Bueno, la respuesta es simple, ella tuvo que aceptar hacer el papel por estar atada a un contrato. Pero de mascotas. Esta cinta aspiraba a ser clasificación R, pero como suele pasar siempre, el estudio intervino para que sea apta para todo el público, por lo que nos quedamos al 100% con la versión de Elodie Young. Howard el Pato 1986, una película bizarra considerada dentro de las peores películas no solo de superhéroes, sino de las peores películas de la historia del cine. Howard el Pato aspiraba en un principio a ser una película animada que seguiría con los estándares sociales del mismo cómic, pero una vez más la productora intervino con sus ideas creativas, obligando a George Lucas y a su gente a hacer un live action. La historia sigue a un pato antropomorfo llamado Howard que llega desde su planeta natal, Duke World, y se hace amigo de una estrella de rock interpretada por Lea Thompson. Con esta premisa, ¿qué podría salir mal, verdad? Los efectos visuales de este monstruo con pico fueron hechos por stop motion y aunque parezca broma, es lo que mejor tiene esta película. La historia es paupérrima y rara, los personajes son vacíos y olvidables. La película en general es un mal chiste para adultos. Este gran mérito hizo que ganara 4 de 7 premios Razzies a los que fue nominado: peor guión, peores efectos especiales, peor 9 estrella y peor película. Con el tiempo se fue convirtiendo en una película de culto, provocando la popularidad del personaje. En recientes años vimos sus cameos en las películas de Guardianes de la Galaxia e incluso el personaje estuvo en la batalla final de Avengers Endgame. ¿Quién lo diría? Capitán América 1990. Probablemente recién te enteras que este personaje pasó por varias adaptaciones diferentes, entre las que destacan la serie Más que Decente pero con origen alterado de 1944, una extraña versión turca de 1973 donde el Capi compartía pantalla con el Santo y con Spider-Man, otro más de origen alterado en 1979 y finalmente la de Chris Evans y el UCM en el 2011, pero ninguna tan infame como la de 1990. Esta cinta aspiraba a ser la primera superproducción de Marvel junto a una productora de Yugoslavia que se centraba en un Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. La película es mala con mayúsculas, aunque respeta la historia de origen y casi esboza un buen guión,
fue destruida por la crítica y por los mismos fans, considerándola una cinta de serie B, filmada en Italia con unos diálogos bastardos, efectos especiales sosos, una pésima fotografía y unas actuaciones que más que profesionales parecían amateurs y cómicas, casi como una parodia. La dinámica entre los actores no funciona debido al poco desarrollo que se le da a los personajes. Aunque la vendían como una superproducción, se notó que no tuvieron el presupuesto suficiente y la hicieron deprisa. Actualmente muchas críticas de los mismos fans se basan en qué tan fiel es el producto al material de origen. Esta versión del Capitán América sí respeta el cómic, pero solo eso. Es su único gran mérito. Y esas fueron las peores películas de Marvel antes del UCM. Ya sé que me van a decir, pero Mefín, ¿por qué no incluiste Fantastic Four o X-Men Orígenes Wolverine? Bueno, esas películas salieron después del UCM, justo después del 2008. Ah, los agarré, ¿vieron? Quiero darle las gracias a todos mis Patreons porque gracias a ellos podemos hacer este contenido adicional. Y si lo estás viendo en YouTube, es probable que lo hayamos liberado un tiempo después, pero si quieres verlo antes o ver contenido extra o comunicarte conmigo o tener alguna recompensa por apoyarnos, puedes hacerlo a través del link de Patreon. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, darle like, compartir el video y dejarme un suculento comentario de cuál creen que es la peor película de Marvel antes del UCM. Antes, ya sé que muchos de ustedes conocen el UCM desde Iron Man, no, antes hubo película. Así que quiero que esos fans de Marvel mucho antes del UCM dejen su comentario. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.